Hola amigos, una semana más vamos a comentar qué es lo que está ocurriendo en el mundo desde tu pequeño rincón de YouTube donde trato de poner al día o poner orden en todas las piezas del puzzle que golpean el escenario económico internacional y que marcan las mareas que mueven el dinero y los mercados, ¿vale? Esto es Brújula de Mercado y te doy la bienvenida una semana más a este video reporte que voy haciendo desde hace ya 3 años y que disfruto cada noche presentando, bueno, pues la perspectiva de la semana. Por cierto, en portada tengo Free Trade, una caricatura que muestra a Donald Trump sentado sobre dos piezas, el Steel Tariff y el Aluminio Tariff, la tarifa de acero y la tarifa de aluminio, y cómo deja el comercio mundial en equilibrio, y arriba en el tope están los líderes del mundo mirándole, en alusión a lo que comentábamos la semana anterior, en este video reporte de la semana anterior, con ese portazo que había dado Donald Trump al G7, ¿vale? Bueno, pues dice sencillamente your move, te toca, ¿vale? Es tu turno de mover ficha habiendo dejado toda la pirámide o todo el castillo de naipes en equilibrio, ¿vale? Bien, te recuerdo, si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a que pinches al botón de suscribirte al pie de este vídeo para que te avise y te notifique cuando subo un reporte, porque lo suelo hacer, pues ya te digo, cada lunes noche con las ideas de lo que viene durante la semana. Y trato además de dar un reporte que cubra pues prácticamente todos los aspectos que se contemplan, todas las visiones diferentes, noticias de diarios norteamericanos, diarios europeos, diarios incluso asiáticos, rusos, etcétera, ¿vale? Bien, para hoy lo que os traigo es una parrilla en la que cubro pues los emergentes sienten el dolor del petrodólar. Voy a hablar una vez más de lo que está ocurriendo con Brasil, con Argentina, con incluso en países de Asia, Indonesia, India, ¿vale? Aquellos países que están sintiendo el peso de la subida del crudo y de la subida del dólar en los mercados internacionales, ¿vale? Y vamos a explicar el por qué, ¿vale? Y qué riesgos trae. Voy a traer también otro artículo en el que hablo de cómo Rusia ataca la deuda americana. Esto lo hemos sacado de Zero Hedge, del blog financiero Zero Hedge, donde nos explica muy bien pues una serie de pistas que han ido surgiendo ahora sobre lo que pudo ocurrir hace unos meses en venta de deuda norteamericana y de recuperación de reservas por parte de Rusia en respuesta a las sanciones que se pusieron contra una compañía de acero rusa, ¿vale? Porque todo este reporte va a ir muy relacionado con el tema más gordo de todos, cómo está cambiando el escenario internacional, y es evidente, ¿vale? En la guerra comercial, pero Brújula de Mercado da una visión que quiere ir un poco más allá de la crítica habitual que escuchamos como un mantra que se repite una y otra vez en diferentes medios de comunicación. No, queremos ir un poco más allá, queremos decir la verdad. Aquello que nos está contando sobre esto, sea políticamente correcto o incorrecto, no nos importa, ¿vale? Bien, los aranceles perjudican a Estados Unidos, y lo hago en forma de pregunta porque esto es un artículo publicado por El Economista en el que se hace alusión a, bueno, a cómo realmente esa política de guerra comercial podría llegar a perjudicar incluso a los propios Estados Unidos de América, poniendo en peligro el crecimiento, el empleo, los ingresos medios de las familias, y vamos a debatirlo. Vamos a debatirlo porque vamos a coger en concreto una frase que ha hecho el secretario de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y vamos a ver cómo esa frase, esa afirmación puede ser exactamente la contraria. Es decir, se le puede dar absolutamente la vuelta porque lo que está haciendo es especular. Es decir, no hay nada que sea una verdad absoluta, sino relativa. Y por eso queremos mostrarlo, para que veáis que tenemos que tener una visión, como operadores de bolsa, ¿vale? Tenemos que tener una visión mucho más global y que va más allá de las opiniones políticas, que eso es lo que nos limita la visión realmente. Bien, China amenaza el crudo americano. Vamos a ver cuál va a ser una de las amenazas, solamente una de ellas, que lanzó este fin de semana China contra Estados Unidos, porque lejos de arrugarse, lejos de ceder cuotas de mercado en su balanza comercial con Estados Unidos ante las sanciones americanas, bueno, pues China amenaza con nuevas historias, ¿vale? Nuevas medidas que podrían ser algunas de ellas muy, ¿cómo decirlo? Sísmicas en el mercado internacional porque afectan a la energía, ¿vale? Miedo al dominio chino. Aquí viene un argumento clave que presentó la administración americana actual, diciendo que o bien se empieza esta guerra comercial, o bien de aquí a 2025 parte de la tecnología, la industria aeroespacial, incluso tecnología vinculada a la energía nuclear, podría estar en manos de dispositivos chinos para el año 2025. Entonces es como que, bueno, pues hace falta hacerlo porque si no los chinos van a estar hasta en las máquinas que controlan la energía nuclear, centrifugadoras aeroespaciales norteamericanas, ¿vale? Cerrará Europa el grifo de la QE. Este es el segundo tema más importante de este reporte de esta semana, porque habla de
si Europa va o no a cerrar el grifo. Y porque hemos escuchado que efectivamente el BCE, el Banco Central Europeo, ha dicho que le va a poner fecha. Pero tengo más de un motivo para argumentar que ni ellos mismos se creen eso, ¿vale? Aparte que en sus propias palabras se deja entrever que, bueno, pueden cambiar de opinión en cualquier momento y te lo dejan bien claro, ¿vale? Y luego, por supuesto, voy a traer un aluvión de datos macro y gráficos que explican la situación no solamente de Europa, no solamente de Estados Unidos, sino de los mercados, renta variable americana contra la China, la europea, la renta fija, cómo está reaccionando el bono americano, las reservas de divisa, la inflación, absolutamente todo contrastado con números sobre el papel, ¿vale? Vamos ya con el primer artículo que he traído, que venía de Dollar Collapse del blog, y que, bueno, nos decía algo así como All the petrodollar and the next emerging market crisis. El petróleo, el petrodólar y la próxima crisis emergente de los mercados emergentes, ¿vale? Bueno, he destacado los puntos clave del artículo, podéis buscar el artículo y leeroslo entero. Las subidas del crudo potencian la inflación tan esperada, una materia apreciada sobre una moneda apreciada. Se producen dos eventos, dos acontecimientos. Una subida de la energía, del crudo, porque llevaba en mínimos de 30 años tras la crisis energética del año 2014, cuando los sauditas tumbaron el precio del crudo para perjudicar así a Rusia en ese conflicto de Oriente Medio, ¿vale? Lo he contado muchas veces esta historia. Bueno, pues en este caso lo que vemos es que ahora por fin la energía recupera mercado. He dicho que el mercado de energía, el del petróleo, el de materia prima, si os fijáis, es el único mercado internacional que no está inflado, que no está en estado burbuja, ¿vale? Que no está en máximos. Es el único. El resto de mercados están sobreinflados, ¿vale? Y en este caso lo que vemos es que sube la energía, pero además sube la moneda en la que cotiza la energía. Y esto es el veneno, la dinamita o la kriptonita, mejor dicho, para las economías emergentes con una moneda que cotiza contra el dólar, ¿vale? Aumento de los costes productivos y de transporte, la gasolina, los billetes de avión, etcétera. El aumento del crudo, del precio del crudo, afecta a los costes productivos, lo cual pues nos va a hacer que pese más el crecimiento económico, que cueste más hacerlo, ¿vale? El ministro de Finanzas de Brasil dijo: nos enfrentamos a un escenario externo desafiante. Os recuerdo, el crecimiento económico será afectado, pero Brasil es la segunda economía más grande de América, de todo el continente por detrás de Estados Unidos. Así que la crisis que padece Brasil afecta a todo el crecimiento económico internacional porque Brasil, así como pues China, Rusia, India, esos que llaman los BRICS, los emergentes, pesan más del 30% del Producto Interior Bruto del mundo. Entonces sí es importante considerar esto, ¿vale? Huelgas de camiones en Brasil y en China por aumentos de la gasolina. Se han producido ya huelgas de camiones por el aumento de los costes energéticos de la gasolina y el transporte, ¿vale? Un aumento del crudo significa un aumento de la inflación. No hay bien más inflacionista que el crudo, lo he repetido en alguna ocasión. Si sube el crudo, sube automáticamente todo porque es el flujo sanguíneo de la economía. Se traslada esa subida de precios absolutamente a todo, hasta el producto final y a tu bolsillo, ¿vale? Crudo es inflación, inflación es aumento de tasa de interés porque los bancos centrales vinculan su aumento de tasa de interés a que se produzca inflación. Por eso hay un objetivo del 2%. Si hay una subida del crudo, habrá inflación. Y si hay inflación, habrá subida de tasas. La cuestión aquí es, amigos, Europa aún no ha generado madurez para este escenario. Luego veremos datos que confirman lo que estoy diciendo, pero si contrastamos datos económicos de Estados Unidos con datos económicos de Europa, nos damos cuenta de que Europa no está, ni mucho menos, en una situación de madurez actual para poder subir tipos como lo ha hecho Estados Unidos, ¿vale? Hablo del empleo, o sea que luego veremos cifras como se contrastan radicalmente diferentes entre Europa y Estados Unidos. Los emergentes están subvencionando la subida de crudo, generará más déficit. Y aquí viene el problema. Los emergentes, para evitar que este movimiento, que consideramos, como se considera siempre, eventual, puntual, la subida del crudo con el fortalecimiento que está teniendo el dólar, nosotros mismos, yo mismo y muchos de vosotros que lo seguís en Brújula de Mercado, en la operativa semanal que vamos haciendo, sabéis que el repunte que está teniendo el dólar parece ser muy probablemente algo puntual y que se enfrenta a máximos muy cercanos en los cuales podría iniciar una corrección. Y en ese escenario, los analistas de los bancos centrales de los países emergentes probablemente están viendo lo que vemos aquí en Brújula de Mercado, exactamente los mismos gráficos. Esos gráficos nos muestran que ese repunte del dólar es muy breve, muy rápido, muy agudo y que contrasta con toda la bajada del año 2017. Por lo tanto, puede ser algo eventual. Y si es eventual, pues lo que están haciendo es
subvencionar la subida del crudo, incurriendo en déficit, gastando dinero y gastando reservas para mantener el precio del crudo sin que afecte a la economía interna, no afecte a los costes, etcétera, ni a la inflación, de manera que lo mantienen todo controlado, pero ¿a qué precio? Y sobre todo, ¿durante cuánto tiempo? Porque si esto se prolonga, esta subida del dólar se prolonga, o se queda ahí arriba el dólar, o empieza a lateralizar y empieza a haber un dólar bastante caro contra el resto, esto les puede matar, ¿vale? Los emergentes están subvencionando la subida del crudo, vale, esto ya lo hemos visto. Y Temer anuncia medidas. El Banco Central de Brasil realizará una revisión del precio del crudo una vez al mes. Bueno, pues aquí está el tema, ¿vale? Muy peligrosa esa medida, por eso hablan de que es la siguiente crisis de la de los mercados emergentes. Muy peligroso subvencionar el precio del crudo contra el dólar, porque no sabemos hasta cuándo va a aguantar, ¿vale? Si la jugada sale bien, el dólar se enfría, pues los emergentes saldrán del pozo sin haber sentido mucho la crisis. Pero como el dólar se mantenga ahí arriba o se fortalezca aún más, pues va a hacer mucho, mucho más daño a los emergentes esto. No han visto todavía nada de lo que va a ocurrir si eso funciona. Y ya de paso, antes de pasar este artículo, por si acaso te estás preguntando, bueno, ¿y tú qué crees? ¿Que el dólar podrá subir o no? Lo he dicho en más de una ocasión, cuidado con Donald Trump, porque si Donald Trump logra, y parece que lo está haciendo muy bien, consigue hacer lo que nadie ha conseguido y consigue reconquistar los mercados internacionales y consigue, a base de la presión contra China, tener nuevas cuotas de mercado y aumentar la economía norteamericana, el dólar va a meter un auténtico pelotazo en ese escenario, ¿vale? Si Donald Trump está jugando muy bien sus cartas, tiene éxito, no es para nada estúpido, sabe muy bien lo que está haciendo y es un auténtico genio en ese escenario internacional en el que juega amenazante. Si tiene éxito y es un arma de doble filo, como lo tenga, el dólar se fortalecerá muchísimo, ¿vale? Es uno de los puntos que vamos a rebatir a continuación. Creciente lista de aranceles ya afecta a las empresas de Estados Unidos. La creciente lista de aranceles propuestos y aplicados por el gobierno de Donald Trump, así como la continuidad incertidumbre sobre el futuro del TELCAN, ya están afectando a las empresas, alertó Tomás J. Denous. Los precios del acero ya están en un 50% por encima de los precios en Europa, decía este artículo del Economista. Las tensiones comerciales generan una inflación que afecta a los costes de producción, evidentemente, ¿vale? Los estímulos de la reforma fiscal se verán neutralizados por efectos del trade war. Bueno, cuestionable. Los estímulos de la reforma fiscal de Trump se verán neutralizados, es decir, todo ese estímulo que consiguió Donald Trump, todo ese éxito con la reforma fiscal, pasará a nada por los efectos de la trade war. O no, no lo sabemos, porque no sabemos cuál va a ser el resultado de la trade war, ¿vale? Presidente de Estados Unidos, presidente de la US Chamber of Commerce, de la Cámara de Comercio Americana, decía: nuestros negocios perderán clientes, los trabajadores perderán empleos y los consumidores de Estados Unidos perderán ingresos. Esta es la frase que queremos rebatir, este es el punto que os decía que es totalmente reinterpretable, porque si la trade war, vamos a ver si tengo aquí, vale, rotulador, si esta trade war resulta exitosa, si la jugada agresiva que hace Donald Trump termina en éxito, es decir, el farol que se está marcando en esta jugada de póker en el mercado internacional funcionase, si eso funcionase, se va a traducir por nuevas cuotas de mercado. Por eso digo aquí, pero, si tiene éxito, conquistará nuevos nichos de mercado para productos norteamericanos y eso da la vuelta a todo lo anterior. Es decir, si conquistase nuevos nichos de mercado, aumentarán las exportaciones de Estados Unidos y la venta de productos americanos también aumentará. Por lo tanto, los negocios, lejos de perder clientes, los negocios americanos ganarán nuevos clientes en el mercado internacional. Los trabajadores, lejos de perder empleo, ganarán nuevos empleos porque aumentará la industria americana, dado que tendrán nuevos clientes extranjeros, porque han conseguido aumentar la cuota de mercado americana en las balanzas comerciales de China, de Alemania, etcétera, ¿vale? Y los consumidores de Estados Unidos perderán ingresos. Depende, porque esos consumidores también son ¿qué? Trabajadores, ¿vale? Y por lo tanto habrá más masa con salarios, porque si aumenta el nivel de empleos en Estados Unidos, pues habrá más gente con sueldo consumiendo, ¿vale? Por lo tanto, de tener ingreso cero a tener un ingreso, pues ya hay una diferencia notable. Así que todo es relativo, amigos, y tenéis el artículo completo en el enlace al pie de la ventana por si queréis ir a verlo, ¿vale? Pasó a Mr. Trump attacks aluminio, Russia attacks the debt. Aquí dice, el señor Trump ataca el aluminio y Rusia ataca la deuda. Bien, de nuevo, un artículo, al pie de página lo podéis ver, Zero Hedge lo publicaba, decía, el reporte Treasury International Capital reveló que en abril Rusia vendió cerca de 100 mil millones de dólares tras las sanciones contra Rusal, un gigante del aluminio ruso. Japón continúa vendiendo de 8 a 10 mil billones de deuda
norteamericana mensualmente. Irlanda ha liquidado unos 17.000 millones de dólares en deuda norteamericana en bonos del Tesoro americanos. Luxemburgo aproximadamente 8.000 millones. China unos 5 millones, aunque mantiene estables las posesiones que tiene de deuda americana el resto del año, ¿vale? Y Bélgica se produjeron ventas por valor de 12.000 millones, posiblemente como fruto de la liquidación de tenedores rusos en el Euroclear, la Cámara de Liquidación Europea, ¿vale? Sin embargo, las reservas de Rusia no se han visto afectadas. Tenemos aquí los gráficos donde mostramos ese pico que produjo las ventas que tenían de posesión de bonos americanos Rusia, pero al mismo tiempo las reservas extranjeras, divisa extranjera de Rusia, que probablemente en dólares, pues no se han visto afectadas. Claro, te quitas bonos y a cambio de los bonos que recibes, los bonos en que cotizan los bonos americanos en dólares, ¿vale? Liquidas bonos, pero vuelves a recuperar divisa. ¿Vale? Bueno, pues esto es una de las medidas más. Claro, hemos hemos hablado más de una vez de la amenaza que suponía la posesión que tiene China de deuda norteamericana, de que esa venta de deuda norteamericana podría calentar el rendimiento del bono americano pero en este caso es Rusia la que, bueno, se enfada y liquida parte de sus reservas de deuda americana, ¿vale? Interesante el artículo, si lo queréis leer entero hay más detalles. Bien, este es de Sputnik News, nos decía, China es no lo vieron venir, dice, China threat of new crude oil tariff surprising United States. No lo vieron venir, China amenaza con tarifas sobre la venta de crudo americano, ¿vale? China es el mayor comprador de crudo del mundo, lo hemos dicho en algún otro vídeo reporte. En el año 2017 China superó por primera vez la compra de crudo que hacía Estados Unidos. Segunda economía del mundo, mayor consumidor de crudo del mundo, y esta te dice que va a subir las tarifas del crudo a el crudo americano. Bueno, debería importarle a Estados Unidos o a las petroleras americanas, porque eso significa que la demanda del mayor consumidor de crudo del mundo va a estar condicionada por un arancel. Así que sí que afecta y sí que mueve el mercado de la energía, ¿vale? Estados Unidos ha reducido en los últimos años su alta dependencia. Gracias a Dios, Estados Unidos produce crudo, no lo demanda en el mercado. Hemos mostrado en más de un vídeo reporte la evolución que tuvo Estados Unidos del año 2000 al año 2000, a la fecha actual, al año 2017-18. Prácticamente ha duplicado la producción de crudo que tenía y se ha convertido pues en el tercer mayor productor de crudo del mundo, ¿vale? Con la industria del fracking. Bueno, pues China amenaza con imponer aranceles a la compra de crudo norteamericano y China ya es el mayor consumidor de crudo iraní. Porque aquí viene la clave. Una vez que se ha roto el acuerdo nuclear iraní, China perfectamente puede empezar a hacer que ella misma y otros países influenciados por acuerdos comerciales chinos empiecen a consumir el crudo iraní en lugar del crudo americano. ¿Y eso en qué afectaría? Pues en la apertura de spreads, divergencias en la cotización del barril West Texas Index con el Brent o con el nuevo barril de crudo cotizado en China, del cual hemos hablado ya en alguna ocasión, que muy probablemente también venga orientado por ahí, por reorientar el consumo de crudo del mundo a barriles como el que cotice el mercado de Shanghái, que buena parte puede proceder de Irán, de Arabia Saudita, etcétera, ¿vale? Siguiente artículo, sacado del New York Times, dice US and China expand trade war as Beijing matches Trump's tariffs. Estados Unidos y China escalan la guerra comercial, así como Beijing pues hace frente a las tarifas de Donald Trump. Dice, la fortaleza de Estados Unidos frente a China, fuerte demanda interna que puede soportar presión exterior. Un punto que quiero resaltar leyendo este artículo, que me ha venido a la cabeza leyendo este artículo, era que bueno, un punto fuerte que Estados Unidos tiene frente a China en esta guerra comercial es que Estados Unidos tiene mucha demanda interna y China tiene alta dependencia de la demanda externa, porque China es un país orientado afuera, exportador, y Estados Unidos es un país orientado adentro, importador, ¿vale? Estados Unidos es el que compra, China es el que vende, por lo tanto, en una guerra comercial, el que compra es el que, al fin y al cabo, está demandando el producto y el que vende es el que puede sentir esa recesión. En ambos casos se pueden ver perjudicados, pero, digámoslo así, Estados Unidos siempre puede rectificar, mientras que China, pues depende de lo que decida Estados Unidos, que es el que está comprando, ¿vale? La posición compradora. La administración de Trump habla de riesgos de que China domine el mercado de alta tecnología en Estados Unidos para 2015, industria, robótica, aeroespacial, etcétera. El secretario del Tesoro Múnich advierte de los riesgos proteccionistas, mientras que Peter Navarro, el consejero de comercio de la Casa Blanca, habla o pide aranceles, ¿vale? Pide ese tipo de medidas. El gobierno contempla exenciones a compañías que necesiten realmente las importaciones sin otro sustitutivo en Estados Unidos. Es decir, si tu compañía norteamericana puede demostrar que el producto que necesitas realmente no se produce en Estados Unidos, pues en ese caso quizá el gobierno te deja comprarlo fuera o importarlo de China, ¿vale? Sin tarifas.
sin aranceles. Se han suavizado acciones sobre compañías como ZTE a petición de Xi Jinping. El presidente chino, o China en este caso, solicitó a Estados Unidos que tuviesen ciertas concesiones con ZTE, una compañía china, y Donald Trump las aceptó, ¿vale? Aquí tenemos el orden cronológico de cómo ha ido ocurriendo ese ascenso, esa escalada verbal en la guerra comercial. Estados Unidos impone aranceles sobre el acero y el aluminio. China impone tarifas sobre el vino, el cerdo y otros productos americanos. Trump, ahora en la segunda ronda de sanciones, pone como objetivo, ataca las importaciones de productos electrónicos chinos, que son bastante importantes. Y como contraparte, pues China ataca la exportación que hace Estados Unidos de soybeans, que es uno de los países más vendedores de soja, de coches y de productos químicos, ¿vale? Ya dije en su momento que los daños colaterales estos son sencillamente que China reorienta esto y a lo mejor termina comprando el cerdo a España o a Alemania, termina comprando la soja a Brasil, por ejemplo, etcétera, etcétera. Si no sabemos nunca cómo termina la película cuando este tipo de acciones se llevan a cabo, ¿vale? Pueden acabar repercutiendo en muchas otras cosas. Salto ya de tema y voy al segundo punto más importante de esta semana, que es si realmente Europa va a cerrar el grifo del estímulo monetario, y pongo, no lo creo. Una reducción a 15.000 millones de octubre de 2018 a la compra de bonos, reducción al 50% en octubre de 2018 de este año, una reducción al 50% de la compra de bonos. Atento con la cifra, ¿vale? Cito más abajo, en 2016 la compra era de 80.000 millones mensuales, desde enero de 2018 es de 30.000 y en octubre de 2018 será de 15.000, ¿vale? Bien, pero fíjate lo que dicen. Dijeron, la decisión dependerá de la evolución de la inflación. La decisión dependerá de la evolución de la inflación. Bueno, pues la inflación está en el 1,9 y el petróleo sigue subiendo. Como el petróleo baje, y por ejemplo tuvo una bajada hace poco porque Rusia aumentó la producción y el acuerdo de la OPEP se rompió y una bajada fuerte de crudo, si el crudo no sube, es difícil que la inflación en Europa consiga consolidarse o subir. Fíjate, 2,8 en Estados Unidos frente a 1,0 en Europa. Claro, cerca del objetivo del 2%, por eso se ven confiados. Pero es que no todo es inflación, ¿vale? Así que si la inflación no funciona, olvídate de lo que te han dicho porque no retiran el estímulo. Ya lo están diciendo claro aquí, ¿vale? Así que lo considero que puede haber estímulo en el futuro. Dice, no habrá un aumento inmediato de las tasas de interés. Aunque retirasen o aunque disminuyesen la compra, todavía queda muy lejos contemplar el aumento de la tasa de interés, de la subida de tipos. Así que quítatelo de la cabeza, que mucha gente dice, le han puesto fecha a la QE en Europa, van a subir tipos. No, todavía está lejos que hablen de eso, ¿vale? Renovarán las fechas de vencimiento de obligaciones antiguas. Estímulo, de nuevo, la misma historia. Renovarán las fechas de vencimientos, claro, obligaciones que tienen de deuda, pues lo que te van a hacer es que dicen, si vence en enero 2019, te la aplazamos a marzo 2019 o al año siguiente, a 2020. Es decir, sigue siendo estímulo, pero reinventado. El BCE, el Banco Central Europeo, la Autoridad Monetaria Europea, no tiene nada claro que Europa vaya a ir bien, porque está más que claro, lo he explicado muchas veces, que Europa tiene una burbuja brutal en los bonos de deuda de los países. Italia no puede tener una deuda colocada a una tasa de interés negativa como la que tiene Alemania, porque es antinatura, no tiene ningún tipo de lógica que un país con una tasa de paro como la de Italia, o con un déficit como el de Italia, o con unos problemas bancarios como los de Italia, coloque su deuda como lo hace Alemania, que tiene unos números impecables. Y como no tiene ningún sentido, el hecho de que lo estén colocando a la misma tasa de interés es la mejor prueba, la más evidente, de que esos datos son irreales, son cifras virtuales, porque hay una compra ilimitada por parte del Banco Central Europeo que compra a mansalva un activo, que son los bonos, ¿vale? El BCE pone fecha a la caducidad a la compra de deuda y aleja las subidas de tipos hasta la segunda mitad de 2019. Bueno, pues ahí lo tienes, ¿vale? Dato importante que pongo aquí. La tasa de crecimiento de Europa, ¿vale? Fíjate que ha pasado del 0,7 al 0,4 interanual, lo cual es preocupante, Estados Unidos va al 2,20 y Europa pasa del 0,7 al 0,40. Es casi una reducción del 50% de la tasa de crecimiento interanual de Europa. Así que cuidadito con creernos la historia de que van a quitar los estímulos cuando esto no tira, ¿vale? Tasa de paro, ¿dónde está? 8,50 de media en Europa. De media. El problema es la divergencia que existe en esa tasa de paro, que en España o Italia es muchísimo más alta que en el centro de Europa, ¿vale? Y no te quiero contar ni siquiera en Grecia. Así que
No está arreglado el problema, yo soy muy crítico con Europa, ya lo sabéis, pero es que es así, no se puede discutir los datos macro, ¿vale? Y te puedo, bueno, un gráfico de la deuda española de bono a 10 años donde podemos ver evidentemente algo que ya sabíamos, ese enfriamiento que hubo con el repunte de la moción de censura contra Rajoy, decíamos, bueno, es que es difícil que suba la prima de riesgo cuando hay una mano que lo compra todo, que es el BCE, y que no responde a criterios obvios de inversor. No son inversores los que lo están comprando, es un organismo, una especie de monstruo que imprime billetes, el que se come la deuda, y por eso no va a poder subir, porque hay una oferta ilimitada. Pero fíjate que he destacado que uno, se produjo en octubre de 2017 un pico que rompía la tendencia bajista de la deuda o del bono a 10 años, del rendimiento del bono a 10 años español. Y otro, aquí, la moción de censura contra Rajoy. En cualquier caso, esta evolución bajista del bono a 10 años es también artificial y forma parte de la burbuja de deuda europea, ¿vale? Que en algún momento va a reventar y que el fin de la QE es la mecha que la puede hacer explotar, ¿vale? Así que tendrán mucho cuidadito en desmantelarla sin que el mercado lo note, porque si no, ya sabéis lo que viene, fiesta, ¿ok? Bueno, aquí tengo Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos si tira? Bueno, ha subido los tipos la semana pasada al 2%, lo tenemos aquí. Y claro, es que fíjate, la inflación desde luego está cogiendo fuerza, 2,8, casi el 3% de inflación. Pues aquí ya tienen motivos de sobra la Reserva Federal para seguir subiendo los tipos, ¿vale? Una tasa de paro debajo del 4%, una tasa de inflación del 2,8, pues esos son los números que Europa ni siquiera alcanza a oler, ¿vale? Ni siquiera alcanza a oler, los ve de lejos, ¿ok? Y bueno, Estados Unidos gana confianza pese a la subida de tipos. La renta fija de Estados Unidos se enfría mostrando confianza y expectativas en Estados Unidos. Este es otro punto que yo creo que está ganando la partida de Estados Unidos. Donald Trump juega muy bien la carta aquí. Porque podemos ver cómo tenemos directamente el bono a 10 años americano, quedándose prácticamente en un tercer techo. Lo vemos aquí. Y al mismo tiempo, si lo miro con periodos diarios, puedo ver esta bajada que tuvo fuerte, pese a la subida de tipos, el bono a 10 años, lo cual me muestra que, insisto, que hay confianza en el bono americano. Fíjate que está haciendo un triple techo, esto viene de una ruptura de una tendencia bajista que tenía en el largo plazo y que empezó a repuntar, pero no parece que de momento vaya a tirar mucho. Y lo más probable es que si esto realmente Donald Trump empieza a ganar fichas, empieza a conseguir ganar el pulso contra Europa, contra Canadá, contra México, contra China y contra el mundo entero, esto se va a traducir en mayor entrada de inversión en Estados Unidos y caídas probablemente del bono, ¿vale? Porque se van a refugiar ahí, que es lo que está pasando justamente ahora con los emergentes. Salen dinero de emergentes y se mete en bono americano por el rendimiento que presenta, ¿vale? Difícil que suba más allá de eso, porque cada vez que sube el bono americano por encima de eso, pues le empiezan a demandar muchísimo porque es la primera economía del mundo, es difícil que quiebre, ¿vale? Posible doble techo, aquí saco el índice dólar y me doy cuenta que aquí hay un máximo, aquí hay otro máximo. De entrada ya está fortísimo, ¿vale? Pues si fijáis, este es el rango en el que ha cotizado desde el año 2015, lo perdió y se vuelve a meter dentro del rango, ¿vale? He marcado esto como un posible doble techo porque en algún momento esta subida del dólar tiene que corregir. ¿Veis toda esta subida que está teniendo? Si hiciésemos zoom ahí, a ver si me deja hacerlo, vais a ver realmente que esa subida en algún momento tiene que cambiar, ¿vale? Porque es muy difícil mantener ese ritmo. Vamos a quitar esto también. Es muy difícil mantener ese ritmo de subida en un mercado sin que tenga una corrección. Entonces, en algún momento este ángulo de subida que es insostenible corrige. Y ahora, ¿qué pasa? Que estamos justo en la misma zona de un máximo. Si se hiciese un doble techo, esto rectificaba y se volvía pues a esta zona y luego quizá a esta zona, ¿vale? Pero hay que ver en qué momento se produce. Y esto es lo que están esperando los emergentes, ¿vale? Fíjate que tengo al lado el gráfico de los emergentes, donde puedo ver pues cómo se van disparando el dólar contra el resto de monedas y cómo caen el resto de monedas a medida que aumenta el dólar, ¿vale? Vemos que aquí están esas caídas tan fuertes que se producen en el real brasileño, en la rupia indonesia, en el euro incluso, ¿vale? Esto es lo que realmente afecta. Y salgo de aquí y me meto en el siguiente gráfico y vamos liquidando ya, bueno, temática y números, ¿vale? El índice internacional SP500 contra el índice americano 100%, como es el Russell 2000. Aquí tenéis un ejemplo claro. El SP muestra turbulencia y el Russell 2000 no la muestra. El Russell 2000 tiene una subida limpia. ¿Lo veis? Ha superado máximos y el SP no lo ha hecho. ¿Por qué? El SP está internacionalizado, no olvidéis que hay muchas compañías extranjeras cotizando en Nueva York, mientras que el Russell 2000 representa mucho mejor el tejido 100% americano de las compañías small y middle caps cotizadas en bolsa. Por lo tanto, en mi opinión, el Russell sí representa lo que está haciendo la renta variable americana y el SP sencillamente tiene estas correcciones porque está influenciado por los factores externos del mercado internacional de la renta variable internacional, ¿vale? No hay que olvidar de todas maneras, pese a todo, que este es el que más pesa. Este es el mayor índice bursátil del mundo, ¿vale? Pero esto muestra muy bien qué está pasando con Estados Unidos y su renta variable. Hay confianza, ¿ok?
Bien, y unas últimas gráficas más. Divergencias entre Estados Unidos y China. Fijaos cómo el Shanghai cae mientras que el SP sube. Lo tenemos aquí. Este es el Shanghai, ha ido debilitándose en las últimas semanas y el SP ha ido subiendo las últimas semanas frente a las caídas del Shanghai de las últimas semanas, ¿vale? Shanghai lo tiene muy complicado, mientras que el SP pues tiene cerca los máximos históricos, ¿ok? Bien, forma parte también de todas maneras de China y su política de desapalancamiento y de bajo riesgo. Bueno, pues eso era todo. Ahora voy a sacar el reporte de estrategias semanales para que pueda orientarte con alguna estrategia y otra sobre divisas, sobre renta variable e incluso sobre renta fija o materia prima, ¿vale? Te invito a que lo veas y espero que disfrutes. Un abrazo, chao.